en esta tarde. Voy a leer desde el versículo 1 del libro de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que pongamos atención a una palabra aquí. Dice que la tierra, en el versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Esas dos palabras me llamaron mucho la atención, la palabra desorden y la palabra vacío. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Oro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en este día. Mirando este capítulo, lo he estado estudiando, me gusta mucho estudiar la palabra, y este mes he empezado nuevamente el libro de Génesis desde el capítulo 1, y la palabra de Dios es tan hermosa porque la podemos leer 100 veces, y las 100 veces que la leamos la vamos a encontrar más hermosa. Vamos a encontrar una revelación, una palabra rema para nuestro corazón, para nuestra necesidad, para ministración de nuestra alma en el momento preciso. No importa que pasen siglos y siglos, la palabra es viva y la palabra es eficaz. Pero entendía en este versículo, mirando el vacío, el desorden y el vacío, entendí sobre los peligros de los vacíos en nuestra vida espiritual, el peligro de una vida vacía espiritual en estos tiempos que estamos viviendo. Y sabe, es tan preocupante mirar a nuestro alrededor como cristianos, como hijos de Dios, entender y mirar todo lo que está pasando. Y todo lo que está pasando se ha tornado normal para muchos. Y lo peor de todo esto es que se han acostumbrado a no congregarse, y al no congregarse pueden decir yo adoro a Dios en mi casa, pero en realidad esa no es la realidad, sino que están vaciándose de lo que tenían de Dios. Se están vaciando de aquello que los llenaba, que es Dios. Se están vaciando de aquello que les daba la fuerza, que les daba la fortaleza, que los hacía mirar con los ojos espirituales. Creo que hace unos días yo subí un video de una águila que se grabó desde la vista de una águila. Grabaron y me ministró tanto ese video, porque la mirada espiritual o la vista espiritual es como la mirada del águila. La vista espiritual mira de arriba hacia abajo. Mira de arriba. Entonces, cuando mira de arriba hacia abajo, no tiene temor, no tiene miedo, porque mira todo el horizonte y sabe que hay partes rocosas, hay partes con agua, pero puede ver al más allá, que está en la tierra, en donde puede descansar, en donde puede alimentarse y en donde puede llenarse. Y me impactó mucho mirar ese video, porque la vida de un hombre o una mujer cristiana es así. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando nosotros estamos nutridos de Dios y tenemos la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 8. Nosotros tenemos aquella mirada del águila. Por eso todo hombre y toda mujer que tiene su confianza en Dios no tiene temor a la adversidad, no tiene temor a los ataques repentinos, no tiene temor al miedo que viene sobre toda la tierra, no tiene temor a las enfermedades que están tomando muchas vidas, no tiene temor a la oscuridad. ¿Por qué? Porque tiene la mirada de un águila, se proyecta como un águila, mira como un águila, mira de arriba hacia abajo las circunstancias. El peligro del vacío espiritual es que nos volvemos hombres y mujeres normales, mortales,
y todo lo normal mira de abajo hacia arriba. Y cuando nosotros empezamos a ver nuestras circunstancias de abajo hacia arriba, entonces surge el problema, entonces surge la frustración, entonces surge el miedo, entonces surge todo aquello que agobia y todo aquello que asusta y todo aquello que roba la fe al corazón de aquel hombre y aquella mujer. Sabe que el vacío es un peligro terrible. Por eso Dios quiere llenar nuestras vidas cada día. Dios todo lo que crea, lo crea para ordenarlo y para llenarlo. Eso es lo que nos enseña Génesis capítulo 1. Que cuando Él miró la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Él hizo fue traer orden a la tierra. Lo primero que hizo fue traer orden. Separó la luz de las tinieblas. Separó las tinieblas de la luz. Y al día le llamó luz y a la noche, al oscuro, le llamó oscuridad. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas o con toda vida que está vacío de Dios. Cuando hablo de un vacío, estoy hablando del vacío de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el vacío de la ausencia de Dios en nuestras vidas, algo más lo está llenando. Algo más ha tomado ese lugar. Y es tan peligroso porque nosotros miramos el ejemplo de la mujer samaritana. Quiero darte el primer ejemplo que me traía a mi mente en ese momento que Dios ministraba a mi corazón a través de este capítulo de Génesis 1. En el capítulo 4 del libro de San Juan, nosotros vemos relatada la historia de una mujer samaritana que se encontró con Jesús. Y ella tuvo un diálogo con Jesús. Y mientras dialogaba con Jesús, su corazón estaba siendo expuesto. Y sabe que esta mujer había tenido 5 maridos. Y el que ahora tenía no era su marido. Obviamente que ella tenía un vacío tan grande en su vida que era la ausencia de Dios en su vida. Entonces esta mujer dedicó toda su vida a llenar aquel vacío. Quizás tuvo un matrimonio, quizás se divorció, buscaba que alguien lo llenara y el buscar llenar ese vacío lo buscó en el amor de un hombre, lo buscó en una persona, en la tierra. Nunca se percató que el verdadero vacío que ella tenía era el lugar que le correspondía a Dios y que había descuidado y que no le había dado cuidado. Porque cuando ella dialogaba con Jesucristo, ella decía, nuestro padre Abraham dijo que en este pozo adoraríamos. Pero ustedes los judíos dicen que será en Jerusalén, en donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene que no será ni en este pozo ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y cuando el Señor le hablaba a ella de aquella verdadera adoración, le hablaba de relación, le hablaba de una llenura que Él vino a causar a esta tierra. Le hablaba de aquella llenura que nadie más puede llenar, porque ese vacío le corresponde a Dios, o ese lugar le corresponde a Dios. Y esta mujer, a medida que hablaba con él, algo empezó a suceder en su corazón. Cuando él le descubrió su vida, cuando él le relató su vida, ella dijo, a mí me parece que tú eres profeta. Y sabe que esa mujer, ese día que ella tuvo el encuentro con Jesucristo, algo sucedió en su vida. En un solo momento y en un solo instante, ella realizó todo lo que había vivido, todos los maltratos, todas las humillaciones, el rechazo de todo lo que había vivido durante su vida. Quizás enviudó 5 veces, o quizás se divorció y se volvió a casar, se divorció y se volvió a casar. No lo sabemos porque la Biblia no lo relata, pero nosotros podemos mirar a través de las Escrituras la gran necesidad de esta mujer. Y esta mujer
entendió algo. En ese momento, cuando ella realizó, cuando le dijo el Señor: oh mujer, si tú me pidieras a mí, yo te daría de beber y nunca más tendrías sed. Y ella dijo: Señor, ¿dónde está esa agua? Dámela para ya no venir a sacar agua de este pozo. Pero el Señor le hablaba de él, le hablaba de su espíritu, le hablaba de su persona, le hablaba de que cuando nosotros bebemos de la fuente, que es Jesucristo, somos llenos verdaderamente y ya no tenemos sed, ya no tenemos aquel vacío, sino que nosotros llegamos a estar llenos. Y sabe, hay otro ejemplo también en la palabra, y quiero que vayamos a San Mateo capítulo 12, vamos a leer del versículo 43 al versículo 45, y dice así la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Al mirar esta palabra, podemos ver el otro ejemplo. Y aquí nos habla de alguien que ya fue perdonado, de alguien que ya fue sanado, de alguien que ya fue restaurado, porque dice que la casa está limpia, barrida y adornada. Y sabe que el problema no es que esté limpia, adornada y barrida. El problema es que después de estar limpia, barrida y adornada, está vacía. Entonces vienen estos espíritus inmundos, viene este demonio que salió de esa casa, viene este demonio que fue echado de esa casa, viene a rondar nuevamente a esa casa y se asoma. Y cuando se asoma a esa casa, la mira limpia, vacía y adornada. Entonces dice: ahora hay más espacio de cuanto yo la ocupaba. Voy a ir y voy a agarrar, o voy a llamar a 7 demonios peores que yo, porque la casa está limpia, está barrida y está adornada, pero está vacía. Hay suficiente espacio para todos. Entonces va aquel demonio, trae 7 demonios peores y entran, dice, para vivir en aquella casa, y el estado de aquella persona viene a ser peor que el primer estado de cuando vino a Jesucristo. Y este es el problema que nosotros tenemos en estos días, en este tiempo presente, de que hay muchos cristianos que empezaron con aquel fuego y dicen: cuando yo estaba en mi primer amor, si viera, pastora, cómo evangelizaba, si viera, pastora, mis lágrimas cómo rodaban en la presencia del Señor. Oh, pastora, si viera cómo le servía yo a Dios. Oh, pastora, si usted me hubiera conocido en aquellos tiempos, cómo el Señor me usaba, cómo yo hablaba en lenguas, cómo el Señor daba profecía a través de mí. Si usted me hubiera conocido, pastora, yo ponía manos sobre los enfermos y sanaban. Si usted me hubiera conocido cuando yo tuve mis primeros años de cristiano. Y mientras uno escucha a estas personas, uno se pregunta y dice: ¿pero qué ha pasado? ¿Cuánto descuidaste tu relación con Dios? ¿Cuánto te vaciaste de lo que Dios te llenó? ¿Cuánto fue que no te importó tener vacía la casa? Que vinieron aquellos demonios que un día te poseyeron, y cuando vieron la casa barrida, vieron la casa limpia y vieron la casa vacía, volvieron 7 demonios peores. Y por eso el postrer estado de ciertas personas viene a ser peor. Entonces se lamentan y dicen: pero yo nunca me imaginé hacer semejante barbaridad. Pero yo nunca me imaginé caer en semejante barbaridad. ¿Cómo es posible que a estas alturas yo haga semejante barbaridad? Y esta palabra lo explica todo. El problema es que la casa estaba vacía.
Y como la casa estaba vacía, regresó el que la ocupó un día y regresó con 7 demonios peores. Entonces el estado de estas personas es peor y quieren salir de ese estado y no pueden, y quieren avanzar hacia adelante y no pueden. Y en vez de acercarse a Dios, de correr a Dios y de decirle: Señor, ayúdame, rompe las cadenas que me atan. La palabra dice que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Libértame, líbrame de estos espíritus inmundos que han vuelto a tomar posesión de mi casa. Se alejan de su familia si es cristiana, se alejan de la congregación. ¿Sabe qué es lo tremendo de todo esto? Que casi siempre pasa en todas las congregaciones. Eran de los que se sentaban en las primeras bancas, pero poco a poquito se movieron a la tercera banca, después se hicieron a la sexta banca y ahora los mira usted en la última banca y ya no adoran, solo están observando todo lo que los demás hacen. Solo están observando cómo está la alabanza, quién la dirige, qué hace el hermanito, qué hace la hermanita, quién está en su celular, quién está adorando, quién está mirando por un lado, porque estas personas están en un estado de urgencia, están en un estado espiritual de urgencia, que si ellos no despiertan, que si ellos no se dan cuenta, el diablo lo que quiere es sacarlos de la casa, sacarlos de la iglesia, sacarlos de la congregación en donde ellos se congregan y terminan diciendo: me fui de la iglesia porque no me entendieron, me fui de la iglesia porque me hirieron, me fui de la iglesia porque esto y esto, me fui, y le echan la culpa a todo el mundo. Pero no se dan cuenta que hubo un estado en donde sacaron lo que era de Dios. Hubo un vacío y llegaron espíritus peores a tomar posesión. Amada iglesia, los vacíos atraen espíritus inmundos. Persona, amigo, amiga que nos sintonizas en esta tarde, que estás conectado. Los vacíos atraen espíritus inmundos. Y cuando hablo de vacíos, no estoy hablando de cualquier vacío. No estoy hablando del vacío de un amor que perdiste. No estoy hablando del vacío de un hijo o una hija que perdiste. No estoy hablando del vacío, quizás perdiste a tus padres. No estoy hablando de ese vacío. No estoy hablando del vacío que quizás alguien que amaste dejó en tu corazón aquí en la tierra. Estoy hablando del vacío que nadie puede ocupar, que fue creado específicamente para Dios. Estoy hablando de ese lugar que solo le corresponde a Dios en tu corazón. Cuando ese lugar está vacío, alguien más lo va a llenar. Y este es el peligro. Por eso es tan importante que nosotros seamos llenos del Señor constantemente. Me viene a la mente en este momento 2 personas más. Y estas 2 personas aparecen en el libro de Hechos, capítulo 5. Estas 2 personas, hablando de Ananías y hablando de Zafira. Si ustedes pueden recordar o pueden leer ese capítulo esta noche, Ananías y Zafira eran líderes en la iglesia en donde el apóstol Bernabé había crecido. Y sabe que dice en el capítulo 4, en los últimos versículos del libro de los Hechos, que Bernabé tenía un terreno y él lo vendió y vino y puso el dinero con el cual él había vendido ese terreno a los pies de los apóstoles y lo repartieron entre los más necesitados. Ananías y Zafira vieron este acto y ellos se dijeron: nosotros también vamos a hacer lo mismo. El problema no es que se inspiraron a hacer lo mismo. El problema era la condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Sabe que cuando nosotros estamos vacíos espiritualmente, podemos cometer actos de pecado de los cuales ya no nos damos cuenta. Ellos fueron y vendieron también una propiedad que tenían.
Pero como ya había un vacío espiritual, ya no era el Espíritu de Dios el que estaba llenando el corazón de ellos, sino que era un espíritu contrario. Se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, nos costó tanto, pero nos vamos a quedar con una parte y vamos a dar la otra parte. Y tú vas a decir lo mismo, que fue por esta cantidad que la vendimos. Y vienen ellos y se presentan al apóstol Pedro. Y mire, cuando ellos vienen y ponen el dinero a los pies del apóstol Pedro, se lo entregan a él, lo primero que el apóstol Pedro dice: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Porque no le has mentido al hombre, sino al Espíritu Santo. Y es tan terrible esta condición, porque literalmente el apóstol Pedro pudo ver más allá de sus ojos, pudo discernir el espíritu maligno que estaba detrás de la acción de ellos. Y les dijo: ¿por qué permitiste que Satanás entrara a tu corazón? Oh Señor, bendito sea el Rey de Gloria. Es lo que pasa mucho en estos tiempos. Por eso perdemos el temor y ya no tenemos temor de mentir. Ya no tenemos temor de decir: yo hice, yo fui esto, aquello. Pero estamos agregando a muchas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás ha llegado a llenar un vacío que le pertenece a Dios. Y sabe, el estado de estas personas fue tan terrible porque Ananías, al instante que Pedro le dijo: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón?, cayó muerto al instante. Llegó su esposa Zafira y lo mismo sucedió con ella. Expiró y cayó muerta al instante. Y dice la palabra que vino temor sobre toda la iglesia. Amada iglesia, estamos viviendo en tiempos tan peligrosos que si nosotros no nos llenamos del Señor, hay espíritus inmundos que quieren ocupar ese lugar. ¿Para qué? Para robar, para matar y para destruir. Porque el propósito de estos demonios es destruirte, es matarte y es robarte. Robarte lo que Dios te ha dado. Ahora más que nunca necesitamos buscar el rostro de Dios. Y si tú no conoces de Dios y no has tenido una experiencia con Dios, en esta tarde el Señor te está hablando. Deja que el Señor Jesucristo llene ese vacío. Deja que el Espíritu Santo llene la habitación que es tu cuerpo, que fue creado para Él como templo y morada del Espíritu Santo. Porque en estos tiempos tenemos que tener la mirada de un águila. Tenemos que elevarnos hacia las alturas. Y si ya estamos viejos espiritualmente, tomemos la actitud del águila. Azotemos el pico, azotemos las pezuñas hasta que sean quitados y volvamos a renovarnos nuevamente, a levantar nuestras alas y a subir hacia las alturas. Porque en las alturas, cuando hablamos de monte o cuando hablamos de roca, estamos hablando de Jesucristo. Cuando hablamos del monte, estamos hablando de una relación personal entre tú y Dios, en donde podemos escuchar su voz, en donde podemos mirar con sus ojos, en donde podemos entender su corazón, en donde puedes ver las artimañas de tu enemigo, los planes de tus enemigos. Y cuando tú puedes ver desde arriba los planes de Satanás, todo plan satánico queda frustrado en contra de tu vida. Todo plan satánico queda descubierto y queda destruido. No tiene poder sobre tu vida porque estás lleno del Señor. ¿Sabe? En el hombre, hablando de la gente, cuando digo hombre no me refiero solamente a los varones, me refiero a la creación, me refiero a hombre y mujer. Tenemos 4 necesidades y la primera necesidad física, natural, es del alimento diario. Usted cuando se despierta, lo primero que hace es hacerse un buen desayuno o tomarse un vaso de agua o un vaso de jugo, lo que sea. Pero hay una necesidad natural
con la cual nosotros fuimos creados. La segunda necesidad es la necesidad del afecto, la necesidad del amor. Y es aquí en donde el enemigo toma ventaja, en aquella necesidad que nosotros fuimos creados, porque cuando Dios creó a Adán, creó a Eva también para él, porque miró que el hombre estaba solo y no quiso que el hombre estuviera solo. Le hizo una ayuda idónea para que los dos se complementaran, para que los dos se amaran, para que los dos se cuidaran, para que los dos emprendieran el propósito de Dios en esta tierra. Y sabe, la tercera necesidad es la necesidad de identidad. Como pastora y como persona, por muchos años desde mi niñez, yo quería saber mi propósito en esta tierra. ¿Por qué nací? ¿De dónde vine? ¿Para qué vivo? ¿Para qué yo nací en esta tierra? Cuando llegué a Jesucristo, el Señor me liberó, el Señor me sanó, el Señor me dio nueva vida, pero la pregunta seguía: ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué yo nací en esta tierra? Me preguntaba constantemente esa pregunta porque es una necesidad de saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Por eso cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él nos enseña de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Salimos de Dios. Salmo 139, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Salimos de Él, vivimos para Él con una misión, con un propósito en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo escribe en el libro de los Hebreos y dice que tenemos una nube de testigos, hablando de todos aquellos hombres que un día creyeron en el Señor, que vivieron para el Señor. Y dice, somos peregrinos y somos extranjeros. En otras palabras, no somos de este mundo, somos del cielo, pertenecemos a nuestro Padre, de donde salimos. Estamos de pasada y vamos de regreso a Dios un día. Esa es tu identidad. Saliste de Dios, vives para Dios y un día vas a volver a Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender por qué de cada necesidad. Y la necesidad 4, que es la primera y más grande en nuestras vidas, es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Aunque una persona haya nacido en una familia atea, no importa que haya nacido en una familia atea, tarde o temprano va a sentir una necesidad en su corazón, una necesidad en su alma y una necesidad en su espíritu, que no la va a llenar ni el amor de un hombre, ni el amor de una mujer, no la van a llenar las riquezas, ni los logros, ni los triunfos, no lo va a llenar la fama. ¿Por qué? Porque ese lugar fue creado específicamente para Dios. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Él se refería de que Él nos creó conforme a su imagen y a su semejanza, y que nosotros sin Él no podemos vivir, ni Él sin nosotros. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe que Dios puede llenar todos estos vacíos. Cuanto el vacío que le corresponde a Dios es lleno, todo lo demás es lleno. Todo llega a su lugar, todo funciona, todo empieza a marchar, todo cayó en su lugar, porque es Dios el que dirige nuestras vidas. En estos tiempos da tanto dolor en el corazón de uno ver jóvenes y jovencitas, hombres y mujeres, buscar amor y buscar llenar aquel vacío que le corresponde solo a Dios. Entonces miramos casamientos que se casan no tanto porque están enamorados, sino porque se sienten solos y porque quieren llenar un vacío. Miramos aberraciones y miramos desviaciones y miramos mujer con mujer casándose, varón con varón casándose, porque tuvieron
un matrimonio que no les funcionó y dicen, no me llenó un hombre, dice la mujer. Creo que yo soy lesbiana, me voy a casar con otra mujer. Otro varón dice, no me llenó la esposa que tuve o la novia que tuve. Creo que soy gay, me voy a casar con otro varón. Y un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado peor, porque quieren llenar un vacío que nadie va a poder llenar. Y sabe, si estos hombres y estas mujeres nos contaran a nosotros el vacío que siguen sintiendo a pesar de haberse casado, a pesar de haber hecho lo que quieren, a pesar de haberse casado con un género al mismo de ellos, siguen teniendo ese vacío y aún peor, porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Solo Dios lo puede llenar. Oh, amigo que me miras en esta tarde, mujer, familia en Cristo, es tan peligroso que tú tengas un vacío espiritual. No hay peligro más grande que tener un vacío espiritual, porque el vacío espiritual es la evidencia de la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo viene y le aconseja a la iglesia de los Efesios en el capítulo 5, versículo 8, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo nos hablaba de esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un vacío, tentemos a llenarlo con tantas cosas. Una cosa es que algunos se tomen una copa y otra cosa es cuando ya se agarran de aquello para emborracharse porque hay un vacío en sus corazones. Por eso el apóstol Pablo viene y dice, no se llenen de esto, no se llenen de aquello, no se llenen de aquello, porque nada en esta tierra va a llenar el vacío que vosotros tenéis. Lo único que puede llenar ese vacío es el Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo constantemente. Y quizás usted se pregunta o me pregunta y dice, pastora, ¿cómo lleno yo ese vacío? ¿Cómo se puede acabar ese vacío o ese desorden? Porque cuando hay un vacío, hay desorden. Sabe que cuando está la ausencia de Dios en la vida de alguien, llega el desorden matrimonial, llega el desorden en la vida de un soltero o de una soltera, llega el desorden en todas las áreas de nuestras vidas. Vivimos desordenadamente y decimos, bueno, vamos a tener una relación de amigos íntimos, y creemos que eso no tiene nada de malo, pero es un desorden en nuestras vidas. Decimos, bueno, mi marido no me atiende o mi esposa no me atiende, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, voy a buscar afuera, porque afuera todavía me miran y yo perdiendo el tiempo con esta persona. Entra el desorden a nuestras vidas, entra el desorden a nuestra casa, entra el desorden a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos o lo que nosotros cometemos lo pagan nuestros hijos. Ellos son los que pagan las consecuencias de nuestros actos. El peligro cuando nuestra vida no está llena de Dios. Pero cuando tú te llenas de Dios, el desorden se acaba. Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Capítulo 1, versículo 2. Pero vino Dios. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Dice, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vino Dios y miró aquel desorden y empezó a ordenar. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él mira el desorden, Él mira el vacío, Él llena ese vacío. Y cuando mira el desorden, Él empieza a quitar lo que no corresponde, empieza a ordenar todo en nuestra vida. Nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de vivir cambia, todo empieza a cambiar.
¿Por qué? Porque llegó Dios para ordenar nuestra vida. La primera evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida es cuando el desorden se empieza a ir de nuestras vidas. Yo he visto a hombres cambiados, yo he visto a mujeres cambiadas. Mi vida es un testimonio. Yo vivía vacía y vivía en desorden, pero un día vino Dios a mi vida y Él trajo orden y Él llenó mi corazón, Él sanó mis heridas, Él me cambió, Él me transformó, y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta tarde. Quizás le has servido a Dios por muchos años, pero de repente descuidaste tu relación con Dios, y cuando la descuidaste, vino el enemigo, miró la casa barrida, miró la casa adornada, pero la miró vacía. Fue y trajo 7 espíritus peores que él, y tu vida se ha vuelto un caos. Y te preguntas, ¿pero qué me está pasando si yo soy fiel a la iglesia? ¿Pero qué me está pasando si yo soy fiel servidor? ¿Pero qué me está pasando si yo soy fiel diezmador? Pero mira y analiza las palabras que decimos. Soy fiel a la iglesia. Ya no está Dios. Le estamos siendo fiel a una iglesia, a una institución, pero ya no a Dios, porque cuando una relación se rompe, dejas de hablar de aquella persona que fue tan importante, de aquella persona que es el motor de tu casa, el motor de tu vida, porque la palabra dice: dime dónde está tu corazón y te diré dónde está tu tesoro. Oh bendito Dios. Iglesia, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde tienes más tu corazón? ¿Te has dicho alguna vez: le soy fiel a la iglesia? Pero eso no va a causar nada en tu vida, porque la fidelidad tiene que ser a Dios. Y cuando tú le eres fiel a Dios, todo lo demás cae en su lugar. Dios busca hombres y mujeres como esta mujer samaritana, como este hombre endemoniado, que cuando Jesucristo pasó por aquella ciudad o aquel lugar de Gadarena, del hombre gadareno, los demonios salieron, las cadenas se rompieron, el hombre volvió a su juicio normal y dijo: Señor, deja seguirte, quiero ir contigo. Porque en ese momento no solamente fue libre, no solamente los demonios salieron de su vida, sino que aquel vacío lo llenó Jesucristo. Y él dijo: ¿a dónde iré si este hombre me ha hecho libre? Este hombre me ha sanado, este hombre me ha liberado, y este hombre me ha devuelto el propósito para el cual nací en esta tierra. Y le contesta el Señor Jesucristo: vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. De la misma manera, varón, mujer, joven, jovencita, ya no busques en otro lugar llenar ese vacío. Corre a Dios, corre a Él y llora. Llórale con todo el corazón y dile: Señor, llena este vacío. Hazme libre de estos espíritus inmundos. Hazme libre de toda obra demoníaca. Rompe las cadenas que me han vuelto a atar y llena este vacío. Yo nací para ti, yo nací para bendición. Levantó Jabes una oración. Ya hablaremos de esa bendición otro día. Pero cuando Jabes nació, su madre lo marcó. Y sabe que lo tuvo en dolor, sufrió mucho cuando lo tuvo. Y le puso Jabes. Jabes significa dolor. Él fue marcado con dolor. Él fue marcado porque causó dolor. Y así lo marcó su madre, que él nació para causar dolor. Y mire la oración de Jabes. Levantó los ojos al cielo. Y un día le dijo al Señor: oh Dios, si tú ensanchares mi territorio y no permitieras que yo fuera motivo de dolor para nadie, ciertamente te serviré.
Y sabe que Dios escuchó aquella oración. Y aquel que fue marcado para hacer dolor para los demás, para causar dolor para los demás, el Señor le ensanchó el territorio. Y se habla de él y se dice, y Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos. Oh, bendito sea el Rey de Gloria. Yo no sé cuál es tu situación en esta tarde. Yo no sé por qué situación estás pasando, pero una cosa te digo. Si tú pones tu confianza en el Todopoderoso, quitas tu confianza del sistema, quitas tu confianza de tu fuerza, quitas tu confianza de tu sabiduría, quitas tu confianza de las riquezas que tengas, quitas tu confianza del hombre, quitas tu confianza de Estados Unidos, quitas tu confianza de cualquier lugar en donde la has puesto y la pones en el único creador del cielo y de la tierra, Elohim, el creador de todas las cosas. Yo te aseguro que tu vida es transformada y este es el día que el Señor ha señalado para ti. Este es el día que el Todopoderoso ha señalado para ti. Sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de la presencia del Señor, porque cuando tu vida está llena del Señor, ahí es en donde hay bendición, y la bendición más grande es Jesucristo, y Jesucristo es la paz en tu vida, y Jesucristo es el gozo en tu vida, y Jesucristo es la fe en tu vida, y Jesucristo es el poder en tu vida, y Jesucristo es la vida, el único camino y la única verdad en ti. Y cuando tú estás lleno de Jesús, oh bendito sea el Señor, entonces eres bendición, entonces eres aquella águila que remonta las alturas y desde las alturas mira hacia abajo. Y yo te voy a decir una cosa, que cuando tú miras de esa manera, ya no miras con tus ojos, sino con los ojos de Dios. En el nombre de Jesús, quiero orar por ti esta tarde y quiero terminar leyendo el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, y dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y yo creo con todo mi corazón que este es el tiempo propicio para tu vida. Este es el tiempo en el cual ese vacío, hoy es el día en el cual ese vacío es lleno. Allí en donde estás, levanta tu mano y ora conmigo. Padre, en tu nombre, Señor, oro por estos varones, estas mujeres y estos jóvenes que se han conectado. Oro por ellos, Señor, en este momento. Padre, son libres de todo espíritu inmundo. Ora conmigo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que vino a llenar un vacío en mi vida, sale de mi vida en el poderoso nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesucristo. Soy libre por la sangre derramada en esa cruz. Mi mente es libre. Mi corazón es libre, mi espíritu es libre, mi alma es libre y es sana en el poderoso nombre de Jesucristo. Te cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente para nosotros. La sangre de Cristo es suficiente para ti. Toda obra demoníaca en contra de tu casa se va de regreso al infierno. Toda obra demoníaca en contra de tu vida se va de regreso al infierno. Toda obra demoníaca en contra de tu matrimonio se va de regreso al infierno. Toda obra demoníaca en contra de tus hijos se va de regreso al infierno en el nombre poderoso de Jesús. Y todo espíritu inmundo que ha querido venir a engañarte con pensamientos de perversión, con pensamientos de desviación, con pensamientos que nunca habían subido a tu mente, se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Sale todo espíritu inmundo de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Agárrate de Jesús en este momento y ora conmigo. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. No importa los años que llevo de ser cristiano o cristiana. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón
por descuidar mi relación contigo. Te pido perdón por descuidarme y vinieron espíritus inmundos para destruir mi vida. Pero en este día, Señor Jesucristo, vuelve a tomar tu lugar en mi vida. Vuelve a tomar tu lugar en mi corazón. Mi mente es transformada a la mente de Cristo. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Soy libre en el nombre de Jesucristo. Soy sano, soy sana en el nombre de Jesucristo. Y si alguien está enfermo, recibo en mi espíritu, percibo que alguien está enfermo. Quiero orar por ti en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús, Padre, oro por ese varón y esa mujer que están enfermos. Recibe tu sanidad, porque Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: y por sus llagas fuimos todos sanos. Recibe esa sanidad. Dios ya te la dio en la cruz. Jesucristo te sanó en la cruz. Jesucristo canceló toda maldición en la cruz. Jesucristo clavó todo pecado en la cruz. Jesucristo te hace libre en la cruz. Recibe en el nombre de Jesús. Ningún cáncer, ningún virus inmundo, ninguna pandemia, ninguna enfermedad de cualquier índole tiene poder sobre tu vida. No tiene poder, no tiene poder, porque poderoso es el que murió y el que resucitó. Poderoso es el que dio su vida por ti. En el nombre poderoso de Jesús, eres sano, eres sana. Bendito, bendita seas del Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la sanidad que nos has dado. Gracias por la libertad que nos has dado. Gracias por el perdón que nos has dado. Gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Llénate del Señor. Jesucristo es el que llena el gozo, la paz y la bendición. La paz de Dios sea contigo. Nos estamos viendo el próximo lunes en el poderoso nombre de Jesús, en donde estaremos nuevamente juntos adorando al Señor. Pero quiero decirte que este sábado tenemos mañana. Así es que esperamos tenerte ese día. Bendiciones a todos.